Muy buenos días, estimados hermanos. En este domingo nuevamente les saludamos en la distancia a todos los hermanos y amigos que en esta hora están ya conectados para poder llevar a cabo nuestra reunión de adoración al Señor. Gracias por nuevamente hacer el esfuerzo de levantarse y de haberse bañado, quizá algunos, otros no lo sé, pero gracias porque están ahora ya junto conmigo para que podamos adorar al Señor y darle honra y gloria porque Él lo merece. El Señor, que es grande, fuerte y poderoso, merece nuestra alabanza, merece nuestra adoración y merece que le brindemos un culto bello y hermoso en esta hora con todo lo que de alguna manera es nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Así que entonces podamos empezar de esta manera y te invito pues entonces a que cierres tus ojos allí en tu hogar y que podamos darle gloria al Señor con una oración invocando su santo nombre. Padre, gracias te doy en esta mañana. Señor, has amanecido con nosotros de una manera hermosa y preciosa, Señor. Y en este domingo estamos listos para poder adorar tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque la frescura de corazón y de alma que nos das nos lleva a adorar tu santo nombre, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre, porque este culto es para ti, Señor. Te lo dedicamos solamente a ti, porque eres el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que se pasea con nosotros en medio de las circunstancias y también, Señor, el único Dios que es digno de adoración y de alabanza, Señor. Recibe, pues, entonces todo lo que estamos haciendo en esta hora es para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, estimados hermanos, en base a todo la preparación del culto, he querido que en esta mañana podamos leer este salmo que hoy creo que en estos días será necesario que lo estemos leyendo una y otra vez, el Salmo 91. Entonces, abran sus Biblias, por favor, abran sus Biblias y tómenlas, por favor, y entonces busquen en su Biblia el Salmo capítulo número 51. Vamos a leer solamente hasta el versículo número 12, del 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos ahí en sus lugares. Y yo aquí dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es la palabra del Señor, para su gloria y para su honra. La esperanza mía fue
Les invito a que puedan escuchar lo que dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así que entonces en esta hora vamos a orar, interceder y a pedir al Señor para que Dios nos siga ayudando. Padre, gracias te damos. Queremos también, Señor, en esta hora pedirte, Señor, suplicarte, implorarte, ten piedad, Señor, del mundo. Ten piedad de nuestra nación. Ten misericordia de nuestro estado. Ten misericordia de nuestras colonias. Ten piedad de nosotros, Señor. Sabes, Padre, que las muertes han aumentado. Los contagios han aumentado terriblemente, Señor, en esta última semana aquí en nuestra nación. Y cada vez, Señor, ha sido más cercano, Señor, la probabilidad de que este virus llegue a nosotros. Desgraciadamente, Señor, ha llegado a algunos de nuestros hermanos queridos, amados de nuestro corazón, Señor, muy cercanos a nosotros. Te suplicamos, Señor, que seas con ellos. Te rogamos, Señor, que enjuagues sus lágrimas, Señor, que los fortalezcas en medio, Señor, de la pérdida que han tenido. También, Señor, a los hermanos que están luchando, Señor, en esta hora, que están luchando terriblemente, Padre, para sacar adelante, Señor, su organismo. Fortalécelos, Padre. Son varios los hermanos, Padre Celestial, que quisiéramos rogarte en esta hora. Queremos suplicarte, Señor, por ellos de una manera especial, de una manera humilde, Señor. Fortalece sus organismos, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor, que tu mano descienda sobre sus cuerpos y que tengan fuerza, Señor, como dice tu palabra, como las del búfalo en esta hora, para que entonces sus organismos, Señor, resistan el ataque, Señor, de este virus en su cuerpo. Padre Celestial, te rogamos que les ayudes, Señor, en donde se encuentran. Algunos están en casa y otros están en los hospitales, Señor. Padre Celestial, pues entonces mira la aflicción, Señor, mira el ruego, mira la angustia de cada uno de ellos. Y mira, Señor, también nuestro dolor también, Señor, de alguna manera por ellos, nuestra preocupación por ellos, Señor. Y danos, pues entonces en esta hora, Señor, de tu Espíritu Santo, para que podamos seguir orando, Señor, con fe y con confianza de que, Señor, los hermanos saldrán adelante, Señor. Saldrán adelante, Padre Celestial. Y Padre nuestro, pues entonces, bendícenos, Señor, bendice a las familias, bendice, pues entonces también nuestras economías, Padre. Bendice nuestras economías, Padre Celestial. Ayúdanos, pues, Señor, a confiar en ti en medio de lo que estamos viviendo, Señor. De que tú, Señor, eres el pastor de nuestras vidas y que has prometido que nada nos faltará. Que eso lo tomemos de una manera muy firme, Señor, en este tiempo, Padre. Que pase lo que pase, seremos sustentados por el pastor de nuestras vidas, por el pastor de nuestras familias, por el pastor de la iglesia, Padre Celestial. Sí, Señor, que también recordemos en este tiempo, Señor, en medio de esta lucha, Señor, de salud que tenemos, Padre, que tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Oramos también, Señor, una vez más por todo el personal médico, por todo el personal de administración, Señor. Oramos también, Señor, por todo el personal que labora en los hospitales. Señor, fortalécelos, Padre. Aún todavía hay días que ellos tienen que seguir luchando, Señor. Fortalécelos para que no se contagien, Señor. Para que sigan luchando en favor, Señor, de los enfermos. Úsalos, Padre Celestial. Úsalos con tu gracia, Señor. También, Señor, en otras áreas que quizás los hemos olvidado, Señor, por ejemplo, nos hemos enterado que han muerto muchos trabajadores, Señor, de limpieza. Los que recogen, Señor, precisamente los desechos de casa.
Muchos han fallecido, Señor, porque están mucho más vulnerables, Señor. Oramos por sus vidas también, Señor. Ten piedad de ellos, cúbrelos, Señor. Sus familias dependen de ellos, Padre Celestial. Te rogamos que también, Señor, los cubras y los bendigas, Señor. Tantas otras cosas más, Señor, quisiéramos rogarte. Nuestro corazón tú lo conoces en esta hora, Señor. Nos depositamos en tus manos para que tú, Señor, bendigas en esta hora estas cosas, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana voy a compartirles un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo número 10, y es un versículo bien conocido por ustedes, y que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le hemos titulado en esta mañana a esta reflexión Fe en medio del temor, como está allí en sus pantallas. Fe en medio del temor. Y entonces este texto nos lleva a pensar acerca de lo que Dios dice acerca del temor. Es lo que vamos entonces en esta hora a examinar. Y siempre hemos escuchado precisamente que el temor es una emoción humana natural. Viene por naturaleza de alguna manera el temor. Ahora, hay temores que son buenos y hay temores que también son malos. Y entonces vamos a ver acerca de este ejemplo de temores buenos. Por ejemplo, un temor bueno, cuando vamos al auto, lo que nos hace precisamente el ponernos el cinturón es sentirnos más seguros, porque si no lo llevamos nos sentimos no tan seguros.
Otro temor también que nos hace hacer cosas buenas es entonces cuando nosotros colocamos nuestra mano sobre el fuego, inmediatamente la retiramos porque algo nos hace sentir mal y entonces retiramos. También cuando nosotros salimos de casa, ¿verdad? No salimos así de repente y dejamos como quede. No. Una vez que estamos fuera, le ponemos chapa, le ponemos candados, porque eso nos hace sentirnos más seguros, porque si fuéramos así, iríamos con ciertos temores, con ciertos pensamientos, con ciertas inseguridades. Otro ejemplo también de un temor bueno es el temor a nuestras autoridades. Cuando uno infringe algo, entonces uno inmediatamente se empieza a sentir mal, porque posiblemente algo malo nos pueda suceder por haber infringido la ley. Pero en esta mañana yo quisiera compartirles el mejor temor positivo del cual la Biblia habla acerca de esto. Y es el temor del cual precisamente la Biblia también en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo número 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que entonces cuando el escritor de este libro de Proverbios, que es el profeta, que es el rey Salomón, escribe acerca de este temor, nos está diciendo que debemos de pensar en el temor hacia Dios, hacia el respeto, hacia ese Dios que es santo y que es misericordioso, y por lo tanto nosotros debemos de reverenciar, debemos de respetar, debemos de tener temor de su nombre. También cuando el rey David escribe acerca de esto, el rey Salomón también entonces habla del temor que nos puede hacer tener también Dios, porque es poderoso y porque es muy grande el Señor. Y entonces ahora vamos hacia la otra contraparte. ¿Cuándo es que aparece el temor malo, el temor que no ayuda? Bueno, nos remontamos hasta la creación, hasta el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan. Entonces, una vez que habían desobedecido la orden de Dios de que no comieran del fruto prohibido, entonces viene Dios y los empieza a buscar y ellos se esconden. Y entonces Dios les dice: ¿y por qué se esconden de mí? Entonces la respuesta de ellos es: porque tenemos temor de ti. Así que entonces el pecado aparece, y entonces a partir de ese momento el temor o los temores malos empiezan a aparecer también en la humanidad. Y esos temores hoy se han convertido en algunos temores crónicos. Por ejemplo, hay personas que tienen el temor al fracaso. Y el temor al fracaso es aquel sentimiento que entonces cuando hemos fracasado una vez ya no queremos volver a fracasar, y no intentamos una vez, no intentamos otra vez, o no hacemos ya absolutamente nada porque somos temerosos del temor que expresa de nosotros y ya lo tenemos muy dentro. También otro temor, tenemos el temor a la enfermedad. ¿Cuántas personas hemos escuchado que están enfermos? No físicamente, sino que la enfermedad la tienen aquí por estar piense y tienen miedo de enfermarse. Esta semana yo me enteré cómo es que una señora fue llevada al hospital y no llevaba nada, pero el temor a poder enfermarse de esta enfermedad que hoy tenemos la llevaba muy mal, pero no estaba enferma acerca de eso. También el temor a la muerte. Hay personas que tienen mucho temor el que un día el Señor los llame, y eso se ha vuelto crónico en ellos. Y en ocasiones los temores nos llevan a lo que tememos. Es decir, estos temores nos llevan precisamente hacia eso que nosotros tenemos ya dentro de nosotros. Otra vez un ejemplo: el temor al fracaso. Si yo ya soy preso de eso y lo tengo ya de una manera crónica, entonces yo ya no voy a dar un paso más porque tengo un temor. No voy a decidir una cosa más. ¿Por qué? Porque tengo temor. Y ahí estoy entonces con mis tremendas inseguridades, y entonces me quedo parado ahí
y no doy un paso más, aunque vea que es necesario, pero como soy preso del temor, ya no doy un paso más. El temor también a la muerte, como yo decía. Nos hemos enterado de personas que se han suicidado. Y al platicar antes con esas personas, nos habían dicho que tenían temor a la muerte. Es decir, aquello que ellos ya tenían los llevó a temer lo que ellos ahora estaban experimentando. Y el temor, estimados hermanos, es como una lupa. Si yo coloco en esta hora una lupa aquí en mi Biblia, ¿qué es lo que pasa con la letra? La hace crecer. Es pequeña, pero al ponerle la lupa, crece la letra. Así es el temor, hermanos, en nuestras vidas. El temor es como una lupa que cuando de alguna manera está en nosotros, empieza a crecer y a crecer. Y todo lo contrario, ¿verdad? El temor nos hace reducir al Dios que hemos creído, al Dios que está en la Biblia. Y entonces nuestro Dios es tan pequeño que los temores y los problemas que estamos pasando se hacen tan grandes que nosotros estamos presos de un temor enorme. Y los desafíos que se nos presentan, hermanos, son más grandes que el Dios que tenemos. La fe que tenemos en ese Dios se vuelve pequeña con el temor. Así que, estimados hermanos, también debemos tener cuidado porque el temor es muy contagioso. Es muy contagioso. Ustedes recordarán aquella historia cuando son enviados varios espías a la tierra prometida para que vean si es posible que esa tierra sea conquistada. Y entonces van los espías y regresan. La mayoría de ellos regresaron con mucho temor y empezaron a decir todo lo que habían visto allí en esa tierra. Y dijeron, hay hombres muy grandes, hay personas que si vamos nos van a atacar y nos van a aniquilar. Así que no vayamos. Solamente 2 personas estaban con un espíritu diferente, pero el que ganó fue el que tenía más temor y les infligió tanto temor al pueblo que no fueron en ese momento, sino que fueron en otro tiempo, ¿verdad? Que ya había pasado de alguna manera esta experiencia. Yo he dividido en esta mañana este pasaje en dos partes. Y entonces voy a compartirles lo siguiente. Cuando te encuentres en medio de tus temores, la primera parte del versículo nos invita a que recordemos la presencia de Dios. Cuando tú y yo nos encontremos en medio de nuestros temores, recuerda que la presencia de Dios está ahí. Y dice el texto, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Así que entonces el texto nos dice que cuando estemos en medio de los temores, nos acordemos lo que dice este versículo. No temas, porque yo estoy contigo. Acordémonos que la presencia de Dios ha sido prometida de parte de Él en medio de nuestras circunstancias. Y esto está acorde con lo que dice el Salmo, un versículo que muchos hoy hemos repetido, y más cuando estamos en medio de circunstancias complicadas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Y por qué dice el salmista que no tendrá temor? ¿Cuál es la base para que él no tenga temor? Hoy quizá algunos dirían, bueno, yo creo que el salmista estaba diciendo porque él tenía una buena cantidad en el banco y no tenía por qué preocuparse de lo que estamos viviendo, porque él tiene una buena cantidad en el banco. Otros también dirían, el salmista no se preocupa de nada porque hoy si lo despidieran de su trabajo, él tiene buenas palancas en algunos lugares y seguramente muy rápidamente le habrán de conseguir un trabajo en otro lugar. Unos más quizá dirían lo que dice el salmista acerca de no tener temor, es lo que el salmista está diciendo, que es un hombre fuerte, ¿verdad? Que es un hombre seguro, y que hoy la enfermedad del coronavirus dice que lo pueden resistir las personas que estén muy, muy sanos y muy fuertes, y entonces no tendrá temor de esto.
El salmista, al atreverse a decir esto, su base no es esa. Voy a volver a repetir el texto, pero ahora avanzando una frase más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la base de el no temor, aunque ande en valle de sombra del salmista. No porque tenga dinero, no porque sea físicamente muy dotado y no porque tenga muchas palancas. No, el salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá porque Dios está con él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará con él, ¿verdad? Entonces David dice que no tiene miedo porque en medio de su crisis el Señor siempre lo va acompañando. Siempre va acompañando al salmista en medio de la situación complicada que estamos viviendo. Y entonces, cuando estamos de alguna manera en esto, nosotros nos tenemos de alguna manera precisamente que preguntar. Y entonces, hermanos, cuando estamos en una situación difícil, sea un problema, sea alguna circunstancia o sea un lugar que no deseamos, entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro primer pensamiento y cuál es nuestra primera petición a Dios? Señor, sácame de este lugar. Señor, envía a tus ángeles para que me saquen de aquí y me lleven a otra circunstancia. Señor, manda un milagro porque ya no quiero vivir en esto. Pero yo llego a reflexionarles en esta mañana, hermanos. ¿Qué pasa si este lugar, si esta circunstancia que estás viviendo, por negativa que sea, es donde Dios quiere que estés? Difícil de aceptar. Que Dios nos quiera tener en una circunstancia o en un lugar difícil. Bueno, en ocasiones tendremos que meditar sobre esto y no inmediatamente empezar a pedir un milagro y no inmediatamente a pedir entonces también que Dios nos saque de esto, porque Dios quiere que pasemos por ese valle de sombra de muerte, quizá un tiempo, no sé cuál será el tiempo ni cuánto será tampoco la extensión, pero Dios quizá quiere que estemos ahí. Y algo muy importante, estimados hermanos, de reflexionar en este momento: Dios nunca nos promete en su palabra que precisamente no va a haber vida de aprietos, no va a haber circunstancias de aprietos, no va a haber circunstancias complicadas y difíciles. Y tampoco, hermanos, en la Biblia encontramos que Dios prometa que te va de alguna manera a sacar de ese aprieto. Pero lo que sí promete el Señor una y otra vez en la palabra de Dios es que en medio de los aprietos, en medio de las circunstancias difíciles, Dios ha prometido acompañarte. Eso es algo verdaderamente bello y hermoso, hermanos. Dios nos ha prometido que en toda circunstancia difícil Dios nos va a acompañar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y también dice el pasaje: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Y por qué decimos todo esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas y en medio de valles de sombras, de muertes muy negros y muy fríos, hay encuentros personales con Dios. Ha habido encuentros personales con Dios. Las personas han sido quebrantadas, las personas han sido traídas a un arrepentimiento, las personas hemos de alguna manera arrodillado nuestras rodillas y hemos buscado al Señor en ese momento y hemos encontrado cómo es ese Dios que está precisamente ahí con nosotros en medio de esas circunstancias. Por eso el Señor en ocasiones nos quiere que permanezcamos ahí en esa parte. Y algo bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que reflexionar también día con día en nuestras vidas, y más cuando se presenten circunstancias complicadas y difíciles como las que hoy estamos viviendo. Ningún creyente habrá de pasar solamente por un valle de sombra de muerte. Quizá 2, quizá 3, quizá 4. Dios sabe cuántos vas a pasar, pero estoy seguro que uno no va a ser. Van a ser más de 2 valles de sombra de muerte.
Pero acuérdate cuando estés viviendo esto, lo que dice la Biblia. Dios estará siempre contigo. Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Segunda parte del versículo del texto. Entonces, cuando nos encontremos en nuestros temores, entonces empieza a mirar cómo el Señor va a trabajar en medio de las circunstancias a tu favor. Dice el texto, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice otra vez el texto, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero compartirles en esta hora una historia, o recordarles a algunos la historia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo número 15, 16 y 17. Aunque toda la historia está en este capítulo, pueden leerlo después en casa. Dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En el contexto, hermanos, entonces, que nos habla en este capítulo 6 del segundo libro de Reyes, entonces Israel y Judá antes eran un solo reino, pero a este tiempo se han dividido en dos reinos, y entonces ahora ambos tienen su rey, y también ambos tienen sus capitales, Samaria por un lado y Jerusalén por el otro. Y entonces Israel en este momento se ha apartado mucho de Dios. Se ha vuelto tras otros dioses y entonces ha buscado otros dioses y los ha adorado. En su hermosa y maravillosa misericordia, Dios llama a un profeta llamado Eliseo para que le hable al pueblo de Israel y para que le diga que tiene que arrepentirse. Entonces, también en este contexto, Siria es el país vecino y Siria entonces siempre había deseado conquistar a Israel. Y entonces, aquí en este contexto vamos a ver entonces que ya han intentado una y otra vez por conquistar a Israel, pero no lo han logrado. ¿Y por qué no lo han logrado? Porque cuando el rey de Siria se sienta con sus más allegados y piensan y trazan una estrategia para poderla llevar a cabo contra Israel, entonces Dios se lo revela a Eliseo el profeta, y entonces una vez que Eliseo ha recibido la bendición de Dios, va con el rey de Israel y dice, mira, los sirios van a venir en contra de nosotros y han planeado esto y aquello, y también en el tiempo en el que van a venir, prepárate. Y entonces, cuando una y otra vez Siria viene en contra de Israel, no lo logran conquistar. Y entonces una vez y otra vez, entonces el rey de Siria se sienta otra vez con sus allegados y dice, ¿qué pasa? Aquí en medio de ustedes hay un traidor, un soplón que está llevando las noticias que nosotros hacemos, y que entonces el rey de Israel lo sabe. Y entonces cuando está diciendo esto, los siervos del rey de Siria dicen, Señor, no somos nosotros, es el profeta Eliseo. Él va y le dice al rey de Israel lo que estamos de alguna manera platicando, y también la estrategia que estamos entonces llevando a cabo. Y él vive en un pueblo que se llama Dotán. Allí está ese hombre llamado Eliseo. Entonces el rey inmediatamente entonces da una orden entonces de que el rey sirio mande un ejército de noche al pueblo de Dotán y entonces captura a Eliseo. Entonces van y toma entonces a este ejército y se dirige hacia la ciudad de Dotán. Durante toda la noche caminan hacia allá con un ejército enorme. Entonces, antes de atacarlo, esperan a que llegue la luz del día. Y dice el pasaje, se levanta de mañana el siervo que servía
a Eliseo, y entonces cuando se levanta, mira que están rodeados, que están sitiados por los ejércitos sirios. Entonces inmediatamente va con su amo y le dice: siervo Eliseo, profeta Eliseo, estamos sitiados. Y entonces ha venido el ejército sirio y están pidiendo que te entreguemos para que seas precisamente capturado por ellos. Señor, ¿qué haremos? El siervo, cuando se le empieza a enfrentar una situación difícil, sus ojos estaban vendados. El temor había hecho presa de él y no alcanzaba a mirar que Dios siempre está con ellos. Pero todo lo contrario, Eliseo. Cuando va el siervo a decirle que está sitiado por los ejércitos sirios y que quieren llevárselo preso, él no se inmuta ni tampoco se preocupa. ¿Por qué? Porque él sí observa. Él sí ve que en medio de las circunstancias que está viviendo, Dios va a estar siempre con él. Y entonces precisamente le dice a su siervo, le dice: no te preocupes, porque quiero que alcances a mirar que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo quiero pensar que nuevamente el siervo otra vez echa una mirada, y entonces después de haber echado una mirada, otra vez le dice a Eliseo: ¿pero qué te pasa, Señor? ¿Cómo dices eso? Que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Van a tomarte preso, Señor. Y entonces cuando mira Eliseo que el temor ha hecho presa de su siervo y que no puede controlarlo, hace algo verdaderamente bonito y maravilloso por su siervo, y dice entonces: y oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios abre los ojos del siervo porque estaban vedados por el temor. Y entonces cuando ora Eliseo por su siervo, Dios empieza a trabajar en el corazón del siervo. Y entonces una vez que termina de orar, entonces el siervo precisamente ahora abre sus ojos nuevamente y empieza a mirar y empieza a ver que hay un ejército enorme de ángeles que van precisamente ahora a defenderlos. Cuando el temor es presa de nosotros, miraremos más grandes las circunstancias, más grandes los problemas, al Dios que ha sido prometido para nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Y eso, hermanos, tenemos que luchar tremendamente para que la fe no sea disminuida en nosotros, sino que cuando se presenten circunstancias como la que estamos viviendo hoy, no se haga más grande del Dios que tenemos en esta hora, ¿verdad? Tenemos que empezar a alcanzar a mirar, que tenemos la capacidad de mirar, que Dios empieza a trabajar cuando vivamos circunstancias difíciles. Yo creo, hermanos, ya para concluir, que en medio de esta crisis mundial, porque es una crisis mundial la que estamos viviendo, no solamente en nuestro país es lo que está viviendo, sino es una crisis mundial. Y aún todavía ha pegado con mucha más fuerza, porque hoy dependemos como nación de otras, humanamente dependemos de otras para poder salir adelante. La crisis es enorme. Pero ahora precisamente aquí está el desafío, ¿verdad? ¿Crees que el Dios que tenemos es más grande que esta circunstancia, esta crisis mundial? ¿Lo crees, estimado hermano? Porque así es. Así es. La Biblia nos habla que aunque sea la circunstancia difícil y problemática, el Dios que nosotros tenemos es mucho más grande. El siervo fue abierto sus ojos y miró. Y entonces ahora miraba porque el temor se le había ido y veía ejércitos de ángeles alrededor de él trabajando en su favor. Así que entonces, amados hermanos, pensemos en esto. Recapitulemos en esta mañana. Dice el texto que hemos estudiado en esta mañana en otra versión: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia te veré y siempre te sostendré. Estimados hermanos, en medio de nuestros temores, aprendamos
a recordar siempre la presencia de Dios constante y siempre presente. Y también, hermanos, en medio de nuestros temores, aprendamos a mirar al Señor trabajando en nuestro favor con los ojos de la fe. Y de esa manera haremos que el Dios que tenemos sea más grande que las circunstancias que hoy estamos viviendo. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Amén. En esta mañana, un texto de la palabra del Señor que dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que entonces, hermanos, vamos entonces en esta hora a ofrendar, y vamos a rogar al Señor entonces también que mueva nuestras manos y nuestro corazón para traer las ofrendas que en esta hora hemos designado para Él. Gracias por este canto que nos ha guiado para poder ofrendar. Así que ahora entonces les voy a pedir que podamos dar gracias por las ofrendas y también por las manos de quienes han podido hacerlo. Padre, gracias en esta hora. Tú, Señor, también nos permites tener recursos en ese tiempo, Señor. Y hemos podido traer el diezmo y la ofrenda, Señor, que a ti te corresponde. Gracias por permitirnos hacerlo, Señor. También, Señor, quizá ha habido alguna mano que no ha podido hacerlo, porque no hay, Señor, para poder hacerlo. Te rogamos bendición, Señor, como dice tu palabra, hasta que sobreabunde sobre su vida, Señor, en este tiempo. Y Padre, pues entonces bendice la ofrenda y también, Señor, multiplícala para cubrir todas las necesidades, Señor, que tenemos dentro de la congregación y como parte de los proyectos, Señor, de trabajo. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y también, Señor, gracias porque hemos estado contigo, juntos, Señor, ellos, los hermanos desde casa, y Señor, yo desde aquí, desde este edificio, adorando tu nombre. Padre, queremos suplicarte que finalmente, Señor, envíes tu bendición para cada uno de nosotros en medio, Señor, de esta semana que, como nos han anunciado, Señor, estamos en el pico, Señor, de la pandemia aquí en nuestro valle de Toluca, Padre. Ayúdanos, cuídanos y protégenos, Señor. También, Señor del cielo, pues entonces danos de tu gracia, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión con su Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, estimados hermanos, gracias nuevamente por haber conectado sus equipos, y rogamos bendición para cada uno de ustedes. Y nuevamente les invitamos para que el día de mañana se conecten a la plataforma. El lunes pasado hubo 9 familias, fue bastante bello y también bastante hermoso. Pudimos orar por muchas cosas. Pudimos orar por varios hermanos que se encuentran enfermos. Pudimos orar también por todo lo que de alguna manera estamos viviendo. Es decir, ahí podemos extendernos mucho más de lo que en un culto como estos no podemos hacerlo. Así que, estimados hermanos, entonces ahí les esperamos el día de mañana, y una vez más, que el Señor sea con ustedes, estimados hermanos y amigos. Hasta luego.